Buenos días, buenas tardes. Estamos justo ahí en el quiebre. Gracias por recibirnos de la forma que lo han hecho. Gracias por la calidez. Y en particular quiero agradecer a mi amigo Enciso, con quien compartimos la gestión de los gobiernos departamentales, y hoy a él le toca ser embajador, y durante un tiempo yo seguí siendo intendente, pero ahora en esta oportunidad poder estar en contacto, como siempre lo hemos hecho, nos viene muy bien. Gracias por estar, Carlos. Estamos en tiempo electoral en Uruguay, donde una de las claves para que se dirima en las urnas lo que la ciudadanía elige, una de las claves es diferenciarse, y eso a veces pone en riesgo las otras maravillas que tiene cuando uno llega a acuerdos, cuando uno llega a puntos de encuentro. Por lo tanto, la temperatura política sube de manera particular, y no pasar esa línea de riesgo cuando se cae a veces en el agravio o en la descalificación es una de las ciencias, una de las virtudes que tiene que tener esto de la política, y me alegro poderlo compartir con gente como Carlos. Pero hay algunas cosas que son telón de fondo de esta campaña electoral. Una en particular, y que quiero resaltar, que el Uruguay funciona. Y hay otra, ahora sí, una noticia, que Uruguay va a seguir funcionando. Es una certeza. Y como en esto de la idea de gobernar y de las disputas entre partidos, nosotros consideramos que debería funcionar mejor. Y de eso se trata. Pero la idea de que Uruguay funcione está instalada, y queremos fortalecerla, y jamás en nuestro planteo de campaña puede estar la idea o la sombra de que el funcionamiento se tranque por alguna razón. Nuestra propuesta de campaña, o nuestra propuesta para que el país funcione y mejor, se apoya en 3 pilares básicos. Uno de ellos, por supuesto, es el crecimiento, la base material de un país como el nuestro, con un mercado tan chico. Un segundo eje es aquel de la protección social necesaria que los estados deben brindar, más en nuestra tradición oriental de un estado que tiene una matriz de protección, o es aquel estado del bienestar que se construyó a principios del siglo XX y que ha sido ejemplo, yo creo que en el mundo. Y una tercera pata que llegó, un tercer eje o pata de esta mesa que llegó hace unos años y que es preocupación central, es poder construir o generar un país bastante más seguro, porque el tema de la seguridad llegó, un tema continental, regional, ya lo sabemos, pero que hoy está siendo foco de preocupación de todos los candidatos, de todos los partidos y de la población en general, como no podía ser de otra manera. Se podría decir que dentro de las novedades o los problemas nuevos del Uruguay, o las notas que de repente no eran tan evidentes tiempo atrás, está el tema de la pobreza infantil. En un país que no crece o que nace poca gente, las cifras de pobreza en la infancia son bastante más altos que el promedio. Estamos hablando de arriba de un 20%, cuando el resto es un 8, un 10%. Y el otro tema o convidado de piedra o problema más reciente es el efecto del crimen organizado. A su vez, tenemos que reconocer que desde el año 2015 hasta el año 2023, 2015 a 2019, gobernaba mi partido. A partir del 19 gobierna la coalición
que lidera el Partido Nacional, son 10 años de muy escaso crecimiento. Se visualiza o se sabe que nuestro crecimiento fue apenas, no llegaba al 1% anual, cuando en la región las notas eran distintas. Es cierto que la pandemia hizo lo suyo, pero comparado con el resto de la región, tuvimos durante esos años, y pandemia después incluso, un crecimiento muy, muy escaso, a tal punto que en América del Sur solo superamos en crecimiento a Bolivia. Nuestro PBI, estoy hablando del crecimiento del PBI, 3,0 en Uruguay. A su vez, este gobierno actual se planteó la reducción del déficit fiscal hacia el 2019 y hoy podemos decir que seguimos igual. No cambió mucho, o no cambió, estamos en las mismas cifras, y un crecimiento de la deuda pública. Esto nos plantea desafíos, esta realidad, estos nuevos problemas, o no tan nuevos, pero con mayor visibilidad, nos plantea desafíos, o ese enfoque de tres ejes: crecimiento económico, protección social, matriz de protección y revisión de la matriz, y seguridad, hace que la inversión, y en particular la inversión extranjera directa, sea fundamental. Sin eso, todo lo que nos planteamos es imposible, pero muy difícil. Y el otro elemento que tenemos que lograr, por supuesto, que es aumentar el volumen y la calidad de nuestras exportaciones. Por lo tanto, la primera definición, que no es novedosa, es que Uruguay es hoy y va a tener que seguir siendo y será abierto a la inversión extranjera directa en los años que vienen. Fundamental. La inversión extranjera en Uruguay, para los países del origen, está España en primer lugar, Finlandia, Argentina en tercer lugar y Brasil en cuarto. Eso habla bien, o cuando uno analiza lo que ha pasado en los últimos 20 y pico de años, los últimos 40 años, podemos extenderlo, ha habido un crecimiento de la inversión, y ahí yo creo que hay factores relevantes y que hay que reconocerlos, que no es autocomplacencia, sino que son datos de la realidad. Lo primero es la estabilidad política que el país presenta. Hay una lógica, que lo digo una y otra vez, una lógica gobierno-oposición que trasciende la coyuntura de quién le toca estar en un lado y en otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que las disputas entre gobierno y oposición se dan con la virulencia típica de una vida democrática, pero con un sistema de partidos que contiene las opciones y que hace que, por ejemplo, en el Parlamento, cuando se llevan adelante políticas concretas, quien se opone, cuando le toca gobernar, rara vez desarma todo y empieza todo de nuevo. Por supuesto que cada partido, cada fuerza política pone su impronta y orienta el barco hacia donde le parece que es mejor, pero no está lleno el Uruguay de ejemplos, de leyes que han sido votadas en las distintas décadas, con los distintos gobiernos, y cuando le toca a otro partido, lo que normalmente pasa es utilizar esa herramienta que tanto quizá confrontamos o nos opusimos cuando se dio la discusión. Y para esto hay ejemplos. Nosotros, como Frente Amplistas, como fuerza política, quizá le enrostremos o le decimos a quienes están en el gobierno, a ustedes que se opusieron el Sistema Nacional Integrado de Salud, a ustedes que se opusieron a la reforma tributaria, ahora lo utilizan. Bueno, quienes están hoy en el gobierno nos pueden decir, nos dicen también, que nosotros, mi partido, se opuso en la década del 90, por ejemplo, ley de zona franca, ley de puertos, o me acuerdo de ejemplo la forestación. La lógica en Uruguay implica que lo que se instala
avanza y por supuesto que es responsabilidad de quien asume darle la mejor forma o encontrar el mejor destino a esas decisiones que se han tomado. Pero eso también aporta, y la historia lo demuestra, a una estabilidad que creo que nos marca como un país diferente en algunos casos. Y eso fue uno de los factores. Hay otro factor que se conecta con que tiene que ver con algunos compromisos que se han podido establecer y que se han consolidado, compromisos con el ambiente, por ejemplo. Hace unos años, gobierno y oposición, por ejemplo, se reunieron para hacernos cargo todos, el gobierno en primer lugar, que era un gobierno bipartido, pero también la oposición, de lo que era el cambio de la matriz energética. Ahí en Uruguay ya veníamos con aquello del sello Uruguay Natural, pero esto eran propuestas bien concretas. Y no sé si de manera explícita o se ha dado de forma implícita que todos hemos entendido que por ese camino va la cosa, y bueno, y el mundo también nos exige bastante más que antes compromisos de carácter ambiental. También debí decir que cuando hablamos de estabilidad, el respeto a las normas, el respeto a las reglas del juego, no se discuten en Uruguay. En clave de estabilidad también, ya no hay discusión con respecto a consideraciones macroeconómicas y la discusión está en quién lo aplica mejor o quién lo hace mejor. O la discusión está en el equilibrio necesario de cada una de las variables que uno tiene que manejar. Y otro factor relevante, dije la estabilidad que tiene sus caras política, económica, el respeto o el asumir un compromiso con lo ambiental. Y el tercer factor podría ser el avance concreto y visible y fuerte de la digitalización como una de las opciones en este país que históricamente producimos carne, granos. Bueno, apareció este mundo de los datos y hace poco tiempo tuve la suerte que me invitaran, ya no estando como intendente en mi departamento de Canelones, pero sí en mi departamento se daba que el presidente de la República daba inicio a las obras del data center de Google y que, por lo que ahí decían quienes más saben de esto abre las puertas a otros data centers o otro tipo de inversiones que tienen que ver con este nuevo mundo que va más allá de lo que la naturaleza genera, sino que habla de una realidad que se nos vino y que nos permite como país vender servicios globales a gran parte del mundo. Ahí se ha abierto en Uruguay un mundo de exportación distinto, no tradicional, que tiene 0% de desocupación. Ahí tenemos todo el tema del software que genera, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en nuestra relación con los Estados Unidos, ya no le demos vuelta a poder vender lo mismo que los mismos Estados Unidos venden. Más allá de que sí podemos vender algo. Hoy a Estados Unidos le exportamos software, también a Gran Bretaña. Y el mundo ese no tiene techo y hay, como dije, hay 0% de desocupación. Y acá, en Argentina, hay mucha gente también trabajando en esto y yo creo que la frontera tiene que ser más permeable para que podamos fortalecer esta alternativa, esta oportunidad. Hay quien dice que deberíamos ser un hub. Yo me gustan mucho las cosas muy rimbombantes, pero Uruguay puede dar un salto y ahí tenemos que formar a nuestra gente. Pero es un dato de la realidad que tiene que ver con ese tercer factor que hace que Uruguay tenga una oportunidad maravillosa de crecer a la vez que distribuye mejor sus ingresos o los ingresos. Por lo tanto, en este mundo o este Uruguay que de la economía nacional, la inversión extranjera directa es fundamental y si uno va a analizar cuáles son los orígenes, como dije, España, Finlandia, Argentina, Brasil, hay un 13% de la inversión extranjera directa que es de origen argentino. Son unas 28 empresas
las más visibles, que exportan 630 millones de dólares y que emplean 5.300 personas. Razón más que suficiente, si no hubiera otras, que las hay, como para que le prestemos mucha atención a este encuentro que tenemos hoy aquí. La Argentina es el quinto destino de nuestras exportaciones, con 565 millones de dólares, pero es un 47% menos que en el año 2022, el año pasado. O sea que, como todo, lo de la región con los sobresaltos que no podían faltar. Las importaciones uruguayas desde la Argentina, o sea, lo que Argentina nos vende. Argentina es el cuarto vendedor a Uruguay, que son 1.342 millones de dólares. Y bueno, esta realidad que nos obliga a mirar con optimismo, pero a su vez remangarnos y trabajar fuertemente para corregir aquello que yo planteaba al principio, implica un compromiso. Y que estoy seguro que está en el 99,9% de las opciones políticas del Uruguay. Debemos mantener el marco fiscal y normativo que hoy nos rige. La única alerta o la única novedad puede aparecer por lo que el impuesto mundial global pueda obligarnos. Yo creo que ahí hay que prestarle mucha atención, pero el marco normativo, el fiscal, tiene que mantenerse. ¿Qué estoy diciendo? Que ese mundo que hoy tiene novedades y que ya es una realidad, nos va a obligar a pensar bastante mejor en nuestros estímulos, los estímulos, los incentivos que el Uruguay pone a consideración para que vayan a invertir allá. Es un dato que es mundial y que tenemos que prestar, pero del resto no veo razón, y no va a haber razón, si me toca dirigir los destinos de mi país, para modificarlo. Por ejemplo, un mercado financiero libre, no hay restricciones al ingreso ni salida de capitales. Por supuesto que siempre teniendo cuidado con los temas del lavado y terrorismo, que no precisa que expliquemos que tenemos que ser cuidadosos. Tenemos un sistema impositivo único, nacional. Existe una ley de promoción a la inversión, existe la COMAP, régimen de puerto y aeropuerto libre, ley de parques industriales con corrección reciente, régimen de admisión temporaria, etc. Si uno tuviera que aterrizar, o cuáles son las iniciativas o lo que uno desearía que pasara en los próximos años en lo que tiene que ver con el comercio y con la actividad, con relacionamiento con el mundo, evidentemente debemos apuntar a disminuir el pago de aranceles de nuestra producción agropecuaria. Todos sabemos, nuestro principal comprador hoy es China y la cantidad de aranceles ahí es enorme. Se está abriendo la oportunidad y yo creo que hay que prestarle atención y pensarlo, yo creo que sí, en clave política de Estado, que es profundizar relaciones con regiones emergentes. El África está ahí latiendo y el futuro habla de un mercado cada vez más fuerte. El sudeste asiático sigue ahí. Por supuesto, ya llegamos, abrimos mercados para nuestras carnes. Por supuesto, China, pero también Japón. Hay que profundizar un poco más. Corea, Tailandia. El ministro de Ganadería anduvo por ahí buscando oportunidades. Y otro mundo que está ahí es el Medio Oriente, con países muy poderosos que consideramos que hay que seguir explorando, y ahí una diplomacia comercial fuerte es lo que podría lograr seguir avanzando en este sentido. Hay una tercera propuesta o compromiso que uno debería, que es potenciar y mejorar el Mercosur, por supuesto. Y potenciarlo también en su forma también para insertarlo y para vincularlo con el mundo. En un mundo que hoy habla bastante menos de TLC, no están tan sobre la mesa,
a nosotros se nos presenta la necesidad de negociar por productos, de jugar, como decía Gabriel, a ser al borde a veces de nuestros compromisos con el Mercosur y que, por supuesto, como se ha planteado una y otra vez, que la flexibilización sea una realidad que nos permita también conectarnos bastante mejor con el resto del mundo. Pero el objetivo o el ideal sería insertarnos al mundo, no a contrapelo del Mercosur, sino a través del Mercosur. Porque además, hay que tener en cuenta, para nosotros, por ejemplo, el área industrial uruguaya tiene como principal mercado el Brasil. Por lo tanto, me ha pasado de reunirme con sectores o cámaras empresariales que nos planteen que bueno, que Mercosur no nos sirve, pero cuando te topás, o si en la reunión hay un industrial uruguayo y dice, por favor, le vendemos bastante más, no, le vendemos más producción con valor agregado a San Pablo que a cualquier país europeo. Entonces Uruguay tiene esta realidad y que es muy difícil imaginarnos otro escenario. Lo que sí es cierto, que la rigidez, que la escasez de movilidad que presenta nuestra región, hace que uno lo vea como un paciente, no digo en CTI, pero en cuidados intermedios. Y como lo dije recién, no es muy frecuente, o no son tan frecuentes hoy las propuestas de TLC, y como los países no nos mudamos, y como Uruguay tiene el mercado que tiene, y tiene la oportunidad maravillosa con sus dos vecinos, creo que también asumir nosotros la posibilidad o el rol de articuladores de una región que funcione mejor, creo que es más que oportuno. La idea es transmitir, por supuesto, cuando uno viene acá, las certezas que desde mi fuerza política, desde mi planteo, tengo obligación de mostrar o de esgrimir. Cuando revisamos o cuando analizamos nuestro sistema de inversiones o cuando analizamos nuestro sistema tributario, a veces nos preguntan, ¿va a aumentar, bajar los impuestos? ¿Qué impuestos? Uruguay hizo una transformación tributaria, una ley allá en el 2007 que simplificó muchísimo. Yo creo que Uruguay a veces tiene ese problema que complejizamos mucho. Bueno, el sistema tributario en Uruguay funciona, es el que tenemos. Las inversiones extranjeras y fundamentalmente argentinas nos han venido muy bien. En mi departamento me ha tocado compartir con muchos de ustedes emprendimientos que han sido exitosos. Pero además, hay algo que no es menor y que me pasa cuando intercambio con muchos de ustedes. Antes de que ustedes me hablen de sus emprendimientos, me pasa que primero me cuentan de su relación de afecto con algún punto determinado, con algún lugar, con alguna experiencia de vida. Eso habla de una realidad que va más allá de los negocios. Porque que alguien me diga que estuvo estudiando allá, porque estaba con la familia, o que alguien me diga que decidió explorar otras zonas del país, y que permanentemente ustedes nos dicen que somos un país en el que vale la pena vivir, no es solo un tema de oportunidad y de economía. Es un tema de afecto que nosotros debemos tener bastante más en cuenta, los uruguayos. Porque en el mundo debe haber pocas cosas tan parecidas que un argentino con un uruguayo. De verdad. Y cuando digo parecido, estoy hablando no solo en la manera de hablar, sino también en el valor de la palabra, en la idea de creer y aportar más. Yo incluso digo que una de las características del Uruguay es que somos medio lentos, o se podría decir distinto, que los uruguayos, como dice alguien, somos argentinos sin intensidad. Yo les envidio la intensidad que tienen
y cómo se reponen y ahí están. A nosotros nos hace mucha falta que ustedes nos contagien más de esto. Yo creo que ni siquiera es contagio, es que sean parte de nuestra realidad, poniéndole a esa modorra y conservadurismo natural de nosotros los orientales, ese ímpetu y esa gana de siempre hacer algo nuevo. No es de sobreponerse, porque yo decía, no es resiliencia, no es, siempre hay que pensar a más. Y una vez se me dice, con la realidad que tiene, sí. Y Uruguay creo que es un muy buen escenario para que, no que venga nada, sino que podamos compartir experiencias de éxito y de futuro. Muchas gracias.